De frente a la Biblia, un espacio para dar respuestas a las preguntas más difíciles de la fe cristiana, presentando sin sesgos, sin compromisos humanos o religiosos, sin pretensiones personales, solo la verdad y nada más que la verdad. De frente a la Biblia. La pregunta es de Sandra Blanco y dice: el rey David en el Salmo 38, verso 3 al 5, él dice que no hay nada sano en su carne y que sus llagas hieden y supuran. ¿Por qué él dice esto? Pues en la lectura del libro que habla sobre él no dice que él alguna vez estuvo enfermo. Vamos a leer el Salmo 38. Gracias, hermana Sandra, por tu pregunta muy interesante y da pie para hablar algo acerca del Mesías también. Hay muchos de los salmos de David, realmente, a pesar de que los escribió David, realmente el narrador del salmo, digamos así como para explicarlo mejor, quien narra el salmo es el Mesías. David es el que lo escribe, pero la voz, el narrador del salmo es el Mesías. Entonces vamos a encontrar en muchos salmos de David, que es de la persona que estamos hablando ahorita, vamos a encontrar voces que no son la voz de David. Vamos a encontrar voces de Dios, voces del Mesías, voces del Padre, voces del Espíritu, en donde son ellos los que realmente están narrando el salmo, y como si le estuvieran dictando a David, y David solamente transcribe. Lógicamente, al ser el autor, aparece como un salmo de David, pero realmente en muchos de estos salmos no habla David, habla otra persona. Vamos a leer el Salmo capítulo 38. Vamos a leerlo desde el versículo 1 en adelante. Por favor. Salmo de David para hacer recordar. Oh Yahvé, no me reprendas en tu ira, ni me disciplines en tu indignación, porque tus saetas fueron clavadas en mí, y sobre mí descargaste tu mano pesadamente. Nada sano hay en mi carne por la indignación de tu rostro. No hay paz en mis huesos a causa de mis pecados, porque mis iniquidades rebasan mi cabeza, que cual pesada carga fue agravada sobre mí. Mis llagas hieden y supuran por causa de mi insensatez. Continúa. Angustiado fui abatido en gran manera, andando ensombrecido todo el día, porque mis lomos fueron cargados de escarnio y nada sano hay en mi carne. Fui afligido y fui humillado en gran manera, y doy alaridos por la conmoción de mi corazón. Oh Adonai, ante ti están todos mis anhelos, y mi clamor no te es oculto. Mi corazón fue conmovido, me abandonó mi vigor, y la luz de mis ojos ya no está conmigo. Los que me aman, compatriotas míos, se acercan hostilmente, y mis parientes se mantienen a lo lejos. Los que buscan mi vida me tienden lazos, y los que procuran mi desgracia hablan vanidades y traman engaños todo el día. Y yo, como si fuera sordo, no oigo, y como mudo, que no abre su boca, he llegado a ser como un hombre que no oye, y que no tiene argumentos en su boca. Pero en ti, oh Adonai, yo espero, y tú, Adonai, Elohim mío, serás quien me responda. Digo pues, no sean exaltados sobre mí mis enemigos, ni al resbalar mis pies se insolenten contra mí, porque estoy listo para el flagelo, y mi sufrimiento está ante mí continuamente. Por tanto te confesaré mi iniquidad, y me contristaré por mi pecado. Pero mis enemigos están vivos y son fuertes. Y fueron multiplicados los que me aborrecen sin causa. Me son hostiles y me pagan mal por bien, porque he seguido lo bueno. No me desampares, oh Adonai, Elohim mío, ni te quedes lejos de mí. Apresúrate a socorrerme, oh Adonai, salvación mía. Okay. Este Salmo 38, que es un salmo muy hermoso, usted se puede dar cuenta de que hay muchas cosas que están escritas allí
que difícilmente un ser humano las puede decir. Difícilmente las puede decir. Y la razón por la que difícilmente un ser humano las puede decir es porque no hay nadie tan bueno, no hay nadie tan misericordioso y no hay nadie a quien no le pueda el vituperio y el escarnio de los semejantes para no sentir ira o para no sentir venganza o para no sentir indignación. Este salmo hace parte de una gran colección de voces y de palabras que estaban mostrando y que estaban revelando la naturaleza del padecimiento o de la pasión del Mesías en el momento de su manifestación en Israel. Por eso, si usted puede subrayar algunas partes de este salmo que acabamos de leer, las va a encontrar las mismas frases en profetas como Isaías, en profetas como Jeremías, en profetas como Zacarías. Son las mismas frases porque son las mismas palabras de la misma persona hablando. Entre esas, estoy preparado para el flagelo. Entre esas, el flagelo es el látigo, ¿no? El flagelo es para el azote. Cargaste tu mano, el peso de toda tu mano la cargaste sobre mí. Y cuando dice mis coterráneos, los que me aman, se levantaron en mi contra, me devolvieron, me pagaron mal por bien. Y todas esta cantidad de frases que se utilizan en un salmo como este, como el Salmo 38, si bien es cierto que muchas veces las hemos aplicado al rey David, verdaderamente tenemos que entender que no es la naturaleza humana de David la que se está exponiendo en este salmo, sino que es, digamos, la fraseología, digamos así, o las palabras que el Señor está anunciando a través de un profeta, David en este caso, para que cuando el Mesías se manifestara, los que habían escudriñado la Escritura recordaran lo que estaba escrito en los salmos. Entonces, por eso dice un salmo para recordar. Entonces, estas palabras y estas expresiones que aparecen en salmos como este, como el Salmo 38, en realidad está hablando es el Mesías en su manifestación, cuando le pide a Adonai que no lo abandone, cuando le pide a Adonai que no lo desampare, cuando dice que delante de él está todo el padecimiento y el oprobio está delante de él. Recordemos sus palabras en el monte de Getsemaní: si es posible, aparta de mí esta copa sin que yo la beba. Lo tenía delante, pero tenía que dar ese paso, tenía que avanzar. Entonces, por eso el profeta y evangelista Juan, primo del Señor Jesús, dice: he ahí el corderito de Dios que carga el pecado del mundo, porque sobre sus hombros fue cargado el oprobio y la iniquidad. Cuando el Salmo 38 dice que en su cuerpo no hay sanidad, sino que está todo herido, que sus llagas supuran, ¿sí?, que está podrido todo, son las mismas palabras que utiliza el profeta Isaías en el capítulo 1, cuando dice que toda la humanidad, toda la tierra, todas las personas, no hay cosa sana en ellas, sino que son hinchazón y podrida llaga, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Son las mismas frases, son los mismos tipos, son los mismos símiles que se utilizan en un lado y en el otro, porque se están refiriendo a lo mismo. Jesús, el Mesías, literalmente cargó el oprobio y cargó el pecado de toda la raza humana. En el momento que Él se coloca en el lugar de la humanidad, todo el oprobio, el pecado de la iniquidad nuestra, de toda la humanidad desde el principio hasta el final, fue puesto sobre Él. Como consecuencia, Él se veía a sí mismo podrido, llagoso, herido, maloliente, supurante. La naturaleza de toda la humanidad, del pecado de toda la humanidad, esa naturaleza con la que nacemos, desde el nacimiento venimos así, hasta la muerte. Esa naturaleza inmunda, pecaminosa, llena de porquerías, llena de malos olores, etcétera, 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 fue cargada sobre el que cargó el oprobio.
Todo lo oprobio vino sobre mí, todos los vituperios cayeron sobre mí, estoy preparado para el flagelo, estoy preparado para avanzar. Dice, solamente no me abandones, oh Elohim Adonai mío. Eso es una súplica que el profeta escribe, refiriéndose a que sería un tiempo tan difícil y tan duro para el Mesías, que él sabía que solo no lo podría resistir. Y dice, no me abandones, no me desampares, sabiendo él que la naturaleza de Elohim Adonai es aborrecer el pecado y aborrecer las consecuencias del pecado. Entonces, él sabiendo que todo el oprobio y el pecado está sobre él y que toda esa naturaleza pecaminosa ha herido su cuerpo, lo ha herido completamente. Por eso dice la escritura en Isaías que por su llaga nosotros fuimos curados. La llaga no solamente la física, la que él recibió en el medio del azote, de la tortura, del vituperio, sino también la llaga espiritualmente hablando. Él cargó esa llaga nuestra y como él se la llevó sobre su cuerpo, nosotros ya no la tenemos. Cuando la escritura dice, porque por su llaga nosotros fuimos curados, generalmente utilizamos este versículo para aplicarlo a la enfermedad. ¿Sí? Entonces decimos, no, el Señor llevó todas nuestras enfermedades en la cruz, porque por su llaga fuimos curados. Y sí, vale decirlo. Pero si nos centramos en el aspecto profético de la escritura, en la literalidad de la Biblia, cuando dice que por su llaga fuimos curados, está diciendo que esa herida que es espiritual, que produce hinchazón, supurando materias, inflamaciones y todo esto, que es por causa del pecado, esa herida fue curada cuando él fue herido por mí. Entonces, hablando en la parte literal de la escritura, la herida o lo que yo fui curado en mi cuerpo no son literalmente mis enfermedades naturales o espirituales o mentales. Lo que él curó es el pecado que ocasionaba en mí una hinchazón y una podrida llaga. Fui curado de eso. Es decir, él ungió mis heridas, me limpió, aplicó ungüento y aceite, me vendó y me dejó sano. ¿De qué me sanó? De la infección, de la herida y de las llagas supurantes que estaban en mí por causa del pecado. Entonces, por eso, cuando leemos estos salmos, como el Salmo 38 que acabamos de leer, debemos ubicarnos siempre, Mana Sandra y el resto de la audiencia, en comprender qué voz es la que estoy leyendo. ¿Es la voz del autor, del escriba, del escribiente? ¿Es la voz de él? ¿Es una narración de él? ¿O es el Señor hablando a través de él y él solamente es el escritor de esa narrativa? En este caso es el Mesías el que habla. Hay muchos salmos así que donde es el Señor el que está hablando por él mismo, diciendo lo que viene, lo que sufre, lo que está padeciendo y lo que no quiere padecer. Entonces, a eso se refiere, hermana Sandra. Espero haber dado respuesta a tu pregunta y que haya sido claro. Si hay algún comentario o alguna pregunta adicional de esto o otra pregunta, por favor, me gustaría escucharle. Adelante. De frente a la Biblia, un espacio para dar respuestas a las preguntas más difíciles de la fe cristiana, presentando sin sesgos, sin compromisos humanos o religiosos, sin pretensiones personales, solo la verdad y nada más que la verdad. De frente a la Biblia,